Gracias, señora Lobillo. Le vamos a pedir que siga acompañándonos, que seguro que sigue enriqueciéndonos con sus conocimientos, con esta mesa con la que vamos a abrochar esta primera jornada. Viene un coloquio de muchos quilates, nuestros invitados pueden ir pasando cuando estén preparados. Un coloquio de mucho nivel, les decía, en el que el presidente de la Asociación Nacional de Hidrógeno Verde, el doctor ingeniero don José Javier Brey Sánchez, va a hacer las veces de moderador. Y le van a acompañar, además de la señora Lobillo, la alcaldesa de Huelva, doña Pilar Miranda, insisto, pueden ir entrando cuando estén preparados, don Manuel Larrasa Rodríguez, secretario general de Energía de la Junta de Andalucía, y don Carlos Mínguez Plasencia, que es socio y responsable de energía en Andersen. Con todos ellos, presente y futuro de la normativa en hidrógeno. Les agradecemos a todos que nos acompañen y que prestigien con su presencia, como decimos, esta cita. Bienvenidos. Gracias. Muy bien. Sí, no, bien. Pues muchísimas gracias a la organización por este título de mesa. La verdad que es una mesa realmente interesante. Yo creo que la normativa, cómo la tenemos, cómo la vamos a ir desarrollando y un poco verla también desde distintos puntos de vista es un tema muy interesante. Y además, los panelistas que nos han tocado en esta mesa pues son todos fenomenales. Tenemos a Cristina Lobillo, que bueno, no necesita presentación, pero vamos, ya sabéis que es directora de la Task Force Plataforma Energética y Relaciones Internacionales de la Dirección General de Energía de la Comisión. Tenemos a Manuel Larrasa, que es secretario general de Energía de la Junta de Andalucía. Pilar Miranda, que también la conocéis de esta mañana, que es alcaldesa del Ayuntamiento de Huelva. Y tenemos a Carlos Mínguez, que es socio responsable de energía en Andersen. La idea es que vayamos saltando de uno a otro para que vayamos teniendo distintas visiones. Tengamos una visión más europea, una visión más local. Entonces, permitidme que empiece con Cristina, que precisamente va al hilo de lo que ya estaba comentando. Cristina, vamos a empezar por el principio. Hoy estamos hablando aquí de hidrógeno. ¿Por qué? ¿Qué papel puede jugar el hidrógeno dentro de esa estrategia energética que tiene Europa de descarbonización para 2050? Muchas gracias, Javier. Sí, yo creo que es importante aclarar, ¿no?, el papel del hidrógeno, porque a mí que me toca viajar a muchos países del mundo y explicar, ¿no?, cuál es el papel del hidrógeno. A ver, en la Unión Europea estamos en un proceso de descarbonización que pretendemos alcanzarlo en el año 2050. Y en ese proceso de descarbonización vamos a un 80% de electrificación con renovables, fundamentalmente. En el mix energético, el hidrógeno y el conjunto de gases descarbonizados ocuparán entre un 10 y un 15%. O sea, estamos hablando, sabemos que el hidrógeno no es una fuente de energía, lo que no podemos es utilizar renovables que estamos ahora desarrollando para producir hidrógeno. Entonces, ese es quizá el primer punto que a mí me gustaría transmitir aquí. Aunque ese porcentaje pueda parecer pequeño, yo creo que aquí hay una afirmación fundamental que realizar. Es que sin hidrógeno verde no existirá descarbonización en la Unión Europea. La verdad que es un mensaje enormemente claro. Bueno, la siguiente pregunta es a Manuel Larrasa, pero tengo un problema con esta pregunta. Y es que yo me he preparado las preguntas, pero Manuel me ha dicho que le puedo preguntar lo que me dé la gana, que le va a responder lo que quiera. Entonces, no sé, se la voy a hacer, pero si alguien se da cuenta que la respuesta no tiene nada que ver con la pregunta, no es que no nos hayamos puesto de acuerdo, nos hemos puesto de acuerdo en que va a decir lo que quiera. Manuel, pregunta. Dentro del marco mencionado por Cristina, ¿qué papel puede jugar Andalucía? Ya sabemos que es importante, eso nos ha quedado claro, pero ¿tu visión, por favor?
Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación a esta mesa. Bueno, referente a lo que es la posición de Andalucía y el papel protagonista que tiene y debe de tener en toda esta cuestión de transición energética, sobre todo en la cuestión de la fabricación de hidrógeno verde, de todo lo que se haya presentado, nosotros en Andalucía consideramos que es donde realmente tiene cabida los proyectos más maduros, en especial lo que es el Valle del Hidrógeno y fundamentalmente que constituye lo que no solamente Huelva, sino también Algeciras. Y no es una cuestión solamente de defender lo que es Andalucía, sino que la realidad es que contamos con los recursos naturales que son sol y viento para producir esa electricidad que necesita precisamente la alimentación de los electrolizadores según la normativa que marca la Comisión Europea. Por lo cual, realmente el papel que tiene que desarrollar Andalucía en los próximos años es de total y absoluto protagonismo. Ya lo dijo el Financial Times creo que fue el pasado mes, en el que realmente la molécula verde, donde mejor se podría dar de ese desarrollo, es en Andalucía. Y consideramos que es así. De hecho, nosotros hemos lanzado lo que ha sido la tramitación de todos los expedientes de energía renovable de una manera muy veloz, y más si lo comparamos con lo que es la Administración General del Estado. Nosotros ya tenemos unas autorizaciones de construcción aproximadamente otorgadas por valor de casi 15 gigavatios, de los cuales ya se han instalado desde el año 20 hasta el 22, último casi 3,4 gigavatios, y están pendientes de autorización de iniciar lo que son las obras, porque ya tienen autorización de construcción otros 12 gigavatios. Aparte de todo esto, están los desarrollos para el proyecto de hidrógeno puramente a través de autoconsumo, en el cual tenemos una serie de proyectos que son factibles realmente. Y eso configura que realmente Andalucía se posicione como la primera región europea en fabricación de hidrógeno. Y eso es lo que pretendemos. Muchísimas gracias, Manuel. Sí que me ha respondido lo que he preguntado. Pilar, es verdad que cuando estuvimos constituyendo la mesa y estuvimos hablando, aparentemente alguien podría pensar que un ayuntamiento tiene poco que decir hablando de una normativa o hablando de una regulación. Sin embargo, es indudable que sí que puede jugar, o sí que juega, un papel fundamental, un papel tractor en que haya proyectos, en traer proyectos. Estamos en Huelva. Es imposible que no empecemos hablando del protagonismo industrial de esta ciudad, no solo en hidrógeno, sino entendido en sentido amplio. ¿Cómo lo ve el ayuntamiento? Bueno, muy buenas tardes a todos. De nuevo estoy aquí para pues hablar de un tema que para Huelva es vital. Para el Ayuntamiento de Huelva es vital este congreso y es vital todos los proyectos de hidrógeno verde y en general de industria. Nosotros estamos intentando captar el máximo de inversores y estamos poniendo alfombras rojas. Yo vengo del puerto y allí aprendí que si a los empresarios los tratas bien, los empresarios se vienen. Entonces, aparte de intentar bajar o por lo menos no subir los impuestos, además tenemos que ser eficaces y eficientes en la gestión y ágiles, no estorbar en una palabra, pero también impulsar. Entonces nosotros pues nos toca dar las licencias, nos toca hacer los informes de compatibilidad urbanística, nos toca preparar el terreno para que el inversor pueda venir y pueda venir a la ciudad. En estos momentos, aparte de trabajar muy unidos al puerto, porque hay un gran espacio portuario que está dentro de lo que es el municipio de Huelva, además estamos transformando terreno rústico en terreno industrial. Y además estamos también elaborando con SEPE todo el proceso necesario para que los empresarios que quieran instalarse aquí en Huelva y no quepan ya en el espacio portuario o les dé igual estar fuera de lo que es el espacio portuario, que también puedan estar en un polígono empresarial que tenemos. Por lo cual, ¿qué hacemos? Pues estamos digitalizándonos al máximo porque el ayuntamiento estaba un poco atrasado en digitalización y lo estamos digitalizando con un proyecto importante y con un equipo de profesionales de alto nivel.
Estamos haciendo simplificación administrativa, nos apoyamos mucho en los paquetes de simplificación que está haciendo la Junta de Andalucía, con la que trabajamos también muy unidos, pero aparte estamos llevando a cabo proyectos propios y de alguna manera pues siendo muy ágiles y muy eficientes. Hace 10 días, a pesar de que llevamos menos de 7 meses en el Gobierno de la ciudad, hemos dado 4 informes de compatibilidad urbanístico muy grandes, porque somos muy conscientes de que el empleo que va a generar la industria, además una industria limpia, pues va a ayudar mucho a la ciudad. Estamos ahora mismo en una transformación urbanística, económica y social importante, por lo cual la pregunta es que somos cómplices y además somos aliados absolutos de la industria, por lo cual decirle a todos los empresarios que se encuentran en la sala que nada más que nos tienen que llamar, el contacto es directo, tanto conmigo como con mi equipo, y somos lo más ágiles que podemos para echar alfombras rojas y que podáis insertaros en, yo creo que la ciudad más bonita en la que os podéis insertar. Yo creo que queda claro que sí, que los ayuntamientos tienen mucho que decir y que además también queda claro que Huelva tiene una gran embajadora. Gracias. Carlos, os recuerdo que el nombre de la mesa es normativa, entonces vamos a ir aterrizando al tema de la normativa. Vamos a ir al marco normativo. Ahora mismo sí tenemos un marco normativo, hay un marco normativo actual, pero es un marco normativo que vamos a ir modificando para dar cabida a los proyectos de hidrógeno renovable. Carlos, una valoración preliminar para abrir boca. Gracias, Javier. Pues, bueno, un saludo a todos, buenas tardes. Yo antes pensaba un poco sobre lo que se podía suscitar en la mesa, ¿no? Y buscaba el símil con esas entradas, esos accesos a los museos de arte contemporáneo, ¿no? Donde de repente te encuentras un lienzo en blanco, que supuestamente ya es una obra de arte, y ves ahí 4 pinceladas. No sabes si es arte elevado o es un niño gamberro que ha dado esas 4 pinceladas. Yo es el símil que veo más próximo, o al menos al que a mí se me ocurre, para definir cuál es el estado de la cuestión en estos momentos. Es decir, tenemos algo que tiene que ver con la misma molécula, de la que vamos a hablar en el futuro, pero con un empleo, unas finalidades, unos condicionantes jurídicos, técnicos, legales completamente distintos. Entonces aparece algo nuevo, y ese nuevo pues, es el cuadro que hay que pintar. Por eso para nosotros, para los juristas, pues es un momento apasionante, porque hay que definir desde un punto de vista jurídico tanto lo que tiene que ver con todos los procedimientos autorizatorios como también con la cobertura regulatoria que hay que darle al nuevo mercado del hidrógeno que venga. Y eso nos coloca en diferentes planos. O sea, nosotros lo que vemos es que esto tiene tal importancia que pretender comprenderlo todo de una vez y al mismo tiempo, probablemente acabemos pues, con la cabeza medio explosionada, ¿no? Y que tengamos que empezar a secuenciar, como si estuviéramos secuenciando el genoma para identificar las cadenas de ADN, ¿no? Y que dentro del mundo del hidrógeno hay muchos mundos, y dentro de los proyectos de hidrógeno hay muchos proyectos, y que hay proyectos que incidirán con una carga regulatoria X y otros que incidirán con una carga regulatoria Y, cuando realmente podamos hablar de un mercado organizado del hidrógeno. Pero antes de llegar a ese punto, hay proyectos que ya están, proyectos que llegan y proyectos que tienen que tener, y esto tiene más que ver, ¿no?, con esa parte de permitting, pues una seguridad jurídica en la que tanto y tanto se insiste por parte de todos los operadores, los financieros, los tecnológicos y también nosotros los operadores jurídicos. Luego yo, Javier, sé que a lo mejor es poco técnico y muy lírico, pero creo que el momento, de verdad, creo que el momento es apasionante, ¿no? Entonces tenemos la oportunidad de hacerlo medianamente bien y salir triunfadores de este reto, o hacerlo regular y, como también se ha dicho y se dice y lo escuchas en todos los foros, que nos adelanten por la derecha y la izquierda. Como va a haber un mercado, va a haber regulación. Luego es aquello de el mercado siempre, la regulación cuando sea necesaria, va a ser necesaria, que sea la mejor de las regulaciones posibles, y en lo que tiene que ver con la
intervención de las distintas administraciones públicas en el control de las actividades a desarrollar, pues que esté basado en principios de simplificación, de racionalización, de predeterminación y de objetivación, ¿no?, de las decisiones que se tienen que ir tomando. Pero, a ver, nosotros ya tenemos, por ejemplo, normativa gasista y la normativa del sector eléctrico. Más allá de que hay una normativa específica de hidrógeno, va a haber que modificar normativas que ya existen, ¿no? Va a haber un impacto en normativa que ya existía. Claro, de hecho estamos en ello, ¿no?, porque la realidad es muy tozuda. No sé si hay alguna palabra que digo que hay alguien que no quiere que la diga, pero creo que hasta el momento sí. Combustible fósil, cada vez que dices combustible fósil. No sé si es la tozudez o exactamente cuál es, pero hay algo que activa algo por ahí. No, está muy bien traído, Javier, porque en definitiva el marco normativo gasista que trae causa de una ley que se llama del sector de hidrocarburos y que estamos aplicando puntualmente para ordenar el despliegue de un gas que se caracteriza por no tener carbono, pues yo creo que eso da una idea de conjunto de esos movimientos bien intencionados, pero que no dejan de ser ajustes finos que permiten dar la cobertura a problemas puntuales que están surgiendo ya. Y no sé si entra en el detalle, ¿no?, pero esa nueva regulación de las líneas directas, esa regulación de las canalizaciones aisladas, algo que parece que sucedió hace 1000 años, pero no sé, si alguien pensara en términos de derecho privado diría, si estamos hablando de una norma del 2018, ¿no?, esa norma de ese Real Decreto del 2018 que dice, mientras no tengamos nada vamos a aplicar, ¿no?, la normativa gasista para dar cobertura a esos proyectos que empiezan a salir a mercado. Por tanto, yo creo que lo que define el momento desde ese punto de vista, ya centrándonos en lo que sería esa normativa del sector gasista, en lo que tiene que ver con un nuevo gas, entendido como tal, no como elemento químico empleado en procesos de fabricación de distintas sustancias, sino como un vector energético. El esfuerzo es loable, pero no es armónico, no es coherente. No hay todavía una visión de conjunto y esa visión de conjunto habrá que darle, ¿no?, para facilitar en ese sentido pues el despliegue de estos proyectos. Muchas gracias, Carlos. Pilar, volvemos a ti. Me ha llamado antes la atención, has dicho que una administración local debe estar para facilitar, en todo caso, pero de ninguna manera para poner obstáculos. ¿Eso se puede lograr, esa ayuda, esa facilitación del despegue, se puede lograr con un modelo de gestión? O sea, ¿tú crees que eso es un modelo de gestión de un ayuntamiento? Claro, creo que es un modelo de gestión porque si tú tienes un trato directo con los empresarios y te amoldas a sus necesidades y además eres eficaz y eficiente en la gestión y agilizas todos los procedimientos que se puede hacer y además tienes buena coordinación con todas las administraciones y generas confianza y seguridad, el empresario va a venir más a insertarse en el territorio. Y yo creo que Huelva tiene muchas posibilidades porque tenemos el puerto más extenso de España, tiene todavía mucho terreno en el espacio de Huelva y además en lo que es en la ciudad también hay mucho espacio para crecer. Eso unido a que para nosotros es fundamental el que se capten inversores y además tenemos también unos requisitos naturales como es el sol, como es el viento, como es el agua, un parque empresarial de primerísimo nivel, el más importante de Andalucía y el segundo más importante de España, pues todos esos ingredientes yo creo que hacen el que muchas empresas estén pensando en Huelva para instalarse, ¿no? Y de hecho el Ayuntamiento está haciendo mucha formación en colaboración en muchos casos con la Junta de Andalucía, con distintas entidades privadas, porque queremos que los jóvenes especialmente estén formados para cuando vengan las empresas, pues todavía facilitarles mucho más pues la mano de obra y personas que tengan la cualificación necesaria. Por lo cual yo creo que el Ayuntamiento es un aliado imprescindible y en este caso tenemos experiencia de trabajar con la industria durante muchos años y después nos sentimos muy apoyados también por la Junta de Andalucía, por lo cual yo creo que es un cóctel que puede dar lugar a que seamos lo que venimos diciendo, la ciudad verde del sur de Europa.
Bueno, voy a subrayar dos mensajes de Pilar. El primero, estabilidad. Ya hemos hablado con toda la mesa, ¿no? y hemos tenido una visión nacional, una visión de la comunidad autónoma, una visión de la ciudad. Creo que es verdad, creo que si no transmitimos una imagen, una sensación, un mensaje de tranquilidad, de estabilidad, de calma, el dinero y las inversiones son cobardes, se van a ir. Entonces yo creo que esto es lo primero que creo que me gustaría destacar ya de esta primera ronda de preguntas. Y lo segundo, no es nuestra mesa, eso es verdad, pero fijaros que hemos hablado muchas veces de empleo, de oportunidad, de crecimiento local, y me ha gustado mucho que hayas mencionado la formación, porque la formación es fundamental. Si por curiosidad miramos en LinkedIn, nos daremos cuenta que aproximadamente, depende del día, pero hay unas 1000 posiciones abiertas todos los días, diariamente, de hidrógeno. Y no hay gente para cubrir esas plazas. Se presentaba en Enagás un estudio, en el acto de Enagás la semana pasada, y se hablaba de 100.000 puestos de trabajo. 85.000 eran las cifras de la asociación, 280.000 el PERTE. ¿Dónde está esa gente? Yo creo que la formación, y ahí también pues creo que Huelva y Andalucía están haciendo sus deberes. Pero Manuel, volvemos a ti otra vez. Hablando del marco normativo, yo creo que sí que hemos visto que hay mucho que hacer en Europa, en transposición, incluso en esa facilitación de los trámites a nivel local. ¿Qué papel puede jugar la comunidad autónoma? ¿Qué papel puede jugar Andalucía en el marco normativo? Bueno, nosotros estamos dentro de lo que son los grupos de trabajo que ha formado el Ministerio para lo que es realizar un marco normativo para el desarrollo de toda esta infraestructura, y como bien decía Carlos, actualmente nos basamos en la ley de hidrocarburos fundamentalmente, cosa que, como ha dicho, carece un poco de lógica en el sentido de que la molécula precisamente de carbono no existe en este proceso, pero aparte de eso se involucra lo que es la cuestión de la generación renovable, con lo cual se aplica bien en función de si es un autoconsumo el Real Decreto del 244 o bien en función de si va convertido a red por la Ley del Sector Eléctrico del 24/2013 o el Real Decreto de 1955. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Bueno, nosotros para dar, digamos, una facilidad de tramitación a todos aquellos promotores que quieran venir a Andalucía a desarrollar sus proyectos de generación de hidrógeno, es una guía de tramitación. Esta guía de tramitación será publicada mañana en la página web de nuestra consejería, y la cual es un documento de aproximadamente 38 páginas en la que viene detallado expresamente cuáles son las líneas de tramitación en función de las características de la instalación, es decir, cómo se alimenta el electrolizador y sus correspondientes salidas del hidrógeno. Todo eso es lo que hemos recogido en un documento que evidentemente es un documento vivo, que estará abierto porque todavía se están produciendo desarrollos normativos que tendrán que irse aplicando. Pero una de las cuestiones que siempre nos planteaban muchos promotores, ¿cómo tramitamos esto? Porque realmente no hay una normativa clara al respecto. Nosotros hemos aprendido mucho con todo lo que ha sido la tramitación de la generación renovable, en el que incluso a día de hoy todavía hay algunos elementos, algunos flecos que hay que dejar claros. Y son cuestiones que sí tratamos, por ejemplo, con el operador de sistemas, que es Red Eléctrica, y en el sentido de toda esta tramitación ahora mismo de la generación renovable, como he dicho antes, nos ha servido para hacer una guía muchísimo más práctica para todo aquel que quiera promover sus proyectos aquí. Muchísimas gracias, Manuel. Estamos, lo hemos comentado antes, lo ha comentado de hecho la alcaldesa, estamos en una ciudad próxima a un puerto. Y hemos hablado también de la posibilidad de producir hidrógeno y derivados de hidrógeno verde y de exportarlos. Cristina, vuelvo a ti. Producimos el hidrógeno, producimos derivados, hay que exportarlo. ¿Qué marco legislativo se plantea Europa para importación y exportación de hidrógeno? Sí.
Sí, eso es una pregunta clave. Y me gustaría, antes de contestar, partir de algunas afirmaciones que se han hecho en esta mesa que yo creo que son fundamentales. Para mí la palabra estabilidad y predictabilidad son esenciales para poder producir internamente y para poder atraer también importaciones de hidrógeno verde. Como has dicho tú, Pilar, es verdad que para atraer la inversión hace falta un marco legislativo estable, firme y que dé un valor añadido. Y tú, Carlos, has mencionado esa visión de conjunto, ¿no? Eso es quizá, vosotros trabajáis en la Junta de Andalucía, trabaja el Ministerio, nosotros, ¿cuál es el valor añadido de la Unión Europea aquí, ¿no? Porque tampoco se trata de establecer distintas capas de legislación. Yo creo que el valor añadido de la Unión Europea, y todavía me sigue pareciendo un milagro que adoptemos legislación a 27 Estados miembros totalmente diferentes, pero yo creo que ese valor añadido es precisamente que hay un marco europeo que establece, son como leyes marco, ¿no? Los reglamentos, o sea, establecen una serie de principios que luego ya cada Estado miembro tiene que desarrollar, ¿no? Sea directiva, sea reglamento. Entonces aquí nosotros hemos terminado, en diciembre del año pasado, hemos terminado ya en Europa toda la legislación que se refiere al hidrógeno. Todos los que estéis aquí os dedicáis a este tema. En junio del año pasado adoptamos 2 actos delegados, donde quizá lo más importante, y nos costó muchísimo tiempo de trabajo, es definir qué es hidrógeno verde. No voy a repetir la definición, la conocéis todos perfectamente, también con criterios de adicionalidad, de temporalidad. Y lo que adoptamos en diciembre ha sido este gran reglamento de gases descarbonizados, que alcanzamos un acuerdo político, Consejo de Ministros, Parlamento Europeo, en relación a la propuesta de la Comisión Europea. Y este reglamento, entre otros muchos puntos, incluye esta legislación, estos criterios para la certificación del hidrógeno verde. O sea, cómo vamos a poder importar en la Unión Europea hidrógeno verde que se produzca conforme a la legislación que tenemos dentro de la Unión Europea. Por ahora estamos trabajando, y es lo que está incluido en la legislación, en aquello que se llama certificación voluntaria, que es la misma que tenemos para los biocarburantes, donde tenemos ya una gran tradición de trabajar con países terceros. Pero aquí sí que me gustaría mencionar, y lo he dicho antes en mi primera intervención, que yo percibo que existe como esta gran fiebre, ¿no?, del hidrógeno verde en el mundo. Y con independencia de que ese hidrógeno verde se pueda exportar a la Unión Europea o no, nosotros en Bruselas creemos que hay un tema fundamental. Y es que este interés masivo que tienen gran parte de los países del mundo en producir hidrógeno renovable nos es de gran interés en la Unión Europea, porque significa que se va a crear un mercado internacional de hidrógeno renovable. Este es un tema fundamental que quizá no le dedicamos demasiada atención, pero es fundamental, igual que tenemos un mercado del gas y que lo seguiremos teniendo durante una serie de años. Tenemos que tener también un mercado internacional de hidrógeno renovable. Lógicamente, y aquí bueno, tampoco desvelo ningún secreto, hay distintas posiciones en los países de la Unión Europea, que es primero el huevo o la gallina. O sea, tenemos que desarrollar primero nuestra producción en la Unión Europea de hidrógeno verde y luego abrir el mercado a las importaciones. Bueno, nosotros pensamos en la Unión Europea que es el huevo y la gallina. Vamos a hacerlo a la vez. O sea, vamos a desarrollar nuestro hidrógeno verde, y ahora hablaremos, lo hemos hecho con legislación, también apoyando financieramente infraestructura, electrolizadores y otros elementos de los pilares de este mercado, pero o sea, vamos a hacerlo también importando, ¿no? Y bueno, esto es un poco la legislación. Es el punto fundamental para poder importar este hidrógeno, son los sistemas de certificación. Y luego también una serie de lo que nosotros llamamos memorandos de entendimiento, que es legislación que no es vinculante, o sea, son acuerdos que tenemos con países terceros, que os puedo decir, el año pasado firmamos memorandos de entendimiento sobre hidrógeno verde con Egipto, Marruecos, Japón, Namibia, Ucrania, Noruega, Azerbaiyán, India, Uruguay y Argentina. Eso solamente en un año. Ahora estamos trabajando con otros países de América Latina, con otros países africanos, asiáticos, precisamente para poder seguir desarrollando internacionalmente este mercado del hidrógeno verde. Te voy a hacer una pregunta que
bueno, que se comenta mucho normalmente en este sentido. Por situarnos, tenemos la Estrategia Europea del Hidrógeno de 2020, luego tenemos REPowerEU, que surge en marzo del 22, es una respuesta a la situación creada por la invasión de Ucrania por parte de Rusia, y es un plan que busca mejorar nuestra seguridad energética. Y es un plan que basa en 3 pilares, que basa en eficiencia energética, en el biometano y en el hidrógeno. Y dentro del hidrógeno, acordaros que habla de 10 millones y 10 millones. 10 millones producidos y 10 millones importados. Vale. Pregunta. Aquí va la pregunta. Si REPowerEU es un plan pensado para garantizar, para mejorar la seguridad del suministro, para huir de esas importaciones de gas natural, ¿cómo cuando lo estamos escribiendo volvemos a hablar de importar hidrógeno? ¿En qué se diferencia? Sí, bueno, aquí yo creo que sí, en efecto yo creo que hemos aprendido muchísimo de la crisis energética en la Unión Europea. Muchísimo, es realmente muchísimo, ¿no? Ha sido un año realmente frenético. Quizá en España este drama se ha percibido menos porque España no es un importador tradicional de combustibles fósiles rusos, pero en muchos países de la Unión Europea es cierto que además Putin, he hablado de chantaje que ha realizado Putin a la Unión Europea porque ha sido un chantaje, ha sido una estrategia muy orquestada, muy preparada de ir cortando suministros de gas a países de la Unión Europea, y eso además ha producido un incremento del precio. Yo recuerdo en agosto del año pasado ver precios del gas de 300 euros el megavatio hora, o sea, cuando estamos hoy a 27 y cuando los niveles antes de la guerra eran 22 y 23. Esto, como sabéis, ha descabalado también todo lo que es el precio de incluso energías limpias, ¿no? Porque precisamente sabéis que nuestro sistema de subasta de producción de electricidad se basaba en el gas. Es cierto que aquí juega una palabra fundamental, 2. Una es la seguridad energética y otra la autonomía estratégica. Seguridad energética es clave en la Unión Europea, y es cierto que en solo un año, nosotros importábamos tradicionalmente 150.000 millones de metros cúbicos de gas ruso. En un año hemos sustituido, eso significa un 40%, hemos sustituido más de 80.000 millones de metros cúbicos de gas ruso. Lo hemos hecho trayendo gas de otros sitios, pero además lo hemos hecho acelerando la transición energética. En solamente un año hemos producido más de 61 gigas de energía eólica y de energía fotovoltaica, y esto yo creo que es una respuesta de la que podemos estar muy orgullosos en la Unión Europea. O sea, nosotros hemos trabajado con todos los Estados miembros, con todas las administraciones, con industrias, y hemos conseguido frenar la crisis energética. Ahora, cuando hablamos, vamos a ser autónomos cuando hablamos de producir energía en el futuro. Yo creo que no, o sea, que la autonomía estratégica en energía no la vamos a conseguir nunca. ¿Por qué? Y aquí voy a mencionar una palabra clave, es hidrógeno, pero es también los minerales críticos, que los tiene el mundo entero, sobre todo los tiene China, los tiene Chile, o sea, los tiene África. O sea, ¿qué vamos a hacer? Pues tenemos que hacer una estrategia para poder diversificar tanto en la producción como en las importaciones. O sea, que yo creo que la estrategia aquí no es ser independientes al 100% en la producción de energía, es poder diversificar de manera que en relación al hidrógeno produzcamos hidrógeno, pero también podamos tener importaciones de hidrógeno que sirvan a los fines de la descarbonización en la Unión Europea. Has hablado de 2 cosas, has hablado de materias críticas y yo creo que eso es una lección aprendida. De hecho, dentro del hidrógeno, como sabéis, toda la parte tanto de producción de hidrógeno como uso de hidrógeno que tradicionalmente sigue utilizando materias críticas, tiene planes para reducir e incluso sustituir esas materias críticas para que tengamos una economía basada en hidrógeno que no necesite de platino, de iridio, de rodio, sino que podamos irnos hacia metales que tengamos en la Unión Europea. Y has hablado de otra cosa muy interesante, has hablado de importar y de mover. Es decir, y Manuel, va para ti la pregunta. Aquí Andalucía podría jugar un doble papel. Andalucía podría jugar un doble papel. Por un lado, podemos producir y exportar al norte de Europa hidrógeno y derivados de hidrógeno, pero también podemos ser punto de entrada en Europa de hidrógeno o derivados que vengan de Latinoamérica o que vengan del Mediterráneo. ¿Cómo una comunidad autónoma como esta, con puertos, con conexiones, cómo ve las importaciones y las exportaciones de hidrógeno? A ver, nosotros lo que fundamentalmente queremos es producir el hidrógeno aquí en Andalucía
y a ser posible consumirlo aquí en Andalucía. Es decir, nosotros la visión que tenemos es que utilizar todo este despliegue de energía renovable, cuya oportunidad tenemos aquí ahora mismo en Andalucía, como no tiene ninguna otra región probablemente de Europa, para precisamente no exportar energía, sino importar industria sostenible. Ese es el concepto que tenemos nosotros. ¿Que podamos exportar energía? Sí, pero no es el reto. O sea, el reto es importar industria. De hecho, una de las cuestiones clave que tiene Centro Europa y fundamentalmente Norte Europa es que conseguir este hidrógeno verde o esta transición energética a ellos les está costando mucho más trabajo porque no tienen los recursos naturales que sí tenemos nosotros aquí ahora mismo. O sea, nosotros estamos ahora mismo en una posición de ventaja en el sentido de que estamos produciendo una energía muchísimo más barata que lo que se está produciendo en Europa, si exceptuamos evidentemente los países del norte que tienen un desarrollo o una oportunidad de desarrollo de energía hidráulica que no tenemos nosotros aquí, evidentemente. Pero aún así, en términos medioambientales, seguiremos siendo más sostenibles inclusive que lo que es construir presas en el norte. Eso es indiscutible. Y nosotros los objetivos correspondientes de transición energética para lo que es proteger todo el tema medioambiental, todo eso se da fundamentalmente aquí en Andalucía y es el objetivo que nosotros queremos hacer. Es decir, tenemos la posibilidad ahora mismo del desarrollo de casi 3 gigavatios reales aquí en el Valle del Hidrógeno, que no son ninguna entelequia, sino son proyectos que realmente se pueden llevar a cabo, que estamos además luchando porque esas infraestructuras que se necesitan, fundamentalmente eléctricas, así como la parte de hidroducto para conectar a Algeciras y Huelva, se lleven a cabo con el Ministerio, pero la razón de todo esto se fundamenta en la necesidad que nosotros vemos y que podemos conseguir de industrializar de manera sostenible, dentro de los parámetros que marca la Unión Europea, de industrializar Andalucía. Estamos en un contexto que ahora mismo no se daba en los años 50, es decir, ahora tenemos una preparación académica de primer nivel, tenemos una infraestructura que probablemente sean de lo mejor que hay en Europa, porque es así, tenemos los puertos, que no implica que no importemos hidrógeno o que lo exportemos, pero es que tenemos la capacidad de producir el nuestro. Y de hecho, fundamentalmente, lo que se produzca en los años venideros será fundamentalmente para sustituir el que actualmente se utiliza. Esa es la razón por la cual los proyectos de desarrollo en Huelva y en Algeciras son los que más visos tiene de llevarse a efecto, porque son donde están los auténticos off-takers y además cercanos, porque el problema que tiene la molécula de hidrógeno es su manejo. Nosotros tenemos aquí el productor de hidrógeno y tenemos también el consumidor, con lo cual lo más razonable, creo yo, que sería que la industria que necesita eso en Europa viniera para acá. Y en eso Andalucía, especialmente Huelva, e incluso Algeciras, tiene las de ganar. ¿Y por qué Huelva? Porque Huelva tiene terreno más que suficiente para lo que son las instalaciones de energía renovable, que van dentro de lo que son los marcos regulatorios de la Unión Europea, no solamente hasta el año 2029, sino a partir de ahí también, sino que también tenemos las infraestructuras inclusive para el agua, porque podemos desalinizar. Todo el mar que tenemos nosotros alrededor de nuestra comunidad autónoma es nuevamente otro recurso que debemos de saber aprovechar. Lo que pasa es que esa parte corresponde al Estado por competencia, porque si fuera por nosotros ya estarían en marcha, se lo puedo asegurar. Entonces yo en el cómputo global de la pregunta es si debemos utilizar los puertos para exportar o importar. Sí, pero nosotros consideramos que antes que eso es usar ese hidrógeno que producimos aquí con la industria que debería de venir aquí y debería desarrollarse. Es inevitable, Manuel, que después de escucharte, todos somos aquí conscientes de los proyectos Valle que se están desarrollando, que están intentando desarrollar en nuestra comunidad autónoma, creo que dentro de esa estrategia que mencionas, estos proyectos Valle juegan un papel fundamental, ¿no? O sea, creo que los veis positivamente, que desde la Junta de Andalucía, que haya grandes proyectos Valle que actúen de tractor. Así es, nosotros lo que queremos precisamente es potenciar todo eso.
no solamente esos valles, sino también la parte, por ejemplo, de Almería, en el que también hay proyectos de desarrollo de hidrógeno, al igual que lo hay en la zona de Cádiz un poco más al norte. Es decir, aquí la cuestión es potenciar todo ese tipo de proyectos que realmente sean viables, porque también hay que decir que se encuentran a veces presentación de proyectos que no están suficientemente maduros y que eso puede provocar, como ha sucedido con todo el desarrollo renovable, que pueda producir lo que son bloqueos a los que son realmente proyectos reales. Es decir, el marco regulatorio debe de llevar a cabo un filtro previo para evitar precisamente esos atascos que hemos tenido y con los cuales hemos aprendido en el anterior desarrollo de renovables. Creo que es un matiz muy importante, el de, casi obvio, pero muy importante, el de la viabilidad de los proyectos. Esta mañana comentaba la secretaria de Estado que hay un censo de proyectos que ha ido creciendo, vamos ya por más de 600 proyectos en España. Evidentemente no todos van a llegar a ponerse en marcha dentro del plazo de tiempo. Va a haber una criba donde al final sean los más viables los que lleguen a buen puerto. Hemos hablado de estabilidad, hemos subrayado mucho esa palabra. Pilar, a mí me gustaría que nos contases un poco cómo puede un ayuntamiento transmitir esa estabilidad a los empresarios que has comentado. Bueno, pues yo creo que haciendo un buen trabajo, cuando hay proyectos que van saliendo y tienen un buen desenlace, pues la mejor manera. Y después creando confianza, teniendo una buena relación con todas las administraciones. Y como decía hoy el presidente de la Junta, la colaboración público-privada es fundamental. Por lo cual, no solamente reducir impuestos todo lo que se pueda, sino también pues, no estorbar. Para mí es lo principal, no estorbar y dar un buen servicio y ser eficaces y ágiles y serios en el trabajo, por lo cual yo creo que eso es lo fundamental. Y tenemos que tener previsto, bueno, es de agradecer que se celebre aquí este Congreso de Hidrógeno Verde, es de agradecer que se firmen proyectos tan importantes como el del Valle del Hidrógeno Verde, pero yo creo que hay otros países que también están empujando y otras ciudades y otros. Entonces tenemos que hacer un buen trabajo, porque evidentemente los empresarios se van a ir donde tengan más facilidad. Aquí en Huelva hay muchos recursos naturales, que antes lo comenté. Además tenemos una buena relación entre las administraciones, también lo he comentado, que da confianza y estabilidad, pero evidentemente tenemos que ir sacando los proyectos con éxito. Si fallamos en alguno de los eslabones de la cadena, no llegaríamos al final. Por lo cual yo creo que hay que pisar firme e ir pensando muy bien y trabajar de forma ágil y en colaboración técnico-política en todo momento para que las empresas que al fin y al cabo tienen que ganar dinero, ¿no? Pues que tengan un proyecto que les sea viable. Bueno, totalmente de acuerdo y además, hablando de esa cooperación público-privada, Huelva cuenta con una universidad que lleva décadas trabajando en hidrógeno. Yo creo que eso también es una pieza fundamental. Sí. Dentro de los recursos que tenemos en Andalucía y que tenemos aquí en Huelva es una academia, unos centros de investigación, unas universidades, unos centros tecnológicos que tienen un gran potencial, que tienen un histórico de venir trabajando en el tema y que además pueden aportar muchísimo y pueden valernos como parte de riqueza. Por supuesto, es que aquí tenemos el parque industrial más importante de Andalucía y el segundo de España. Entonces, la universidad, por supuesto, y los empresarios que aquí están asentados, hay una gran tradición de trabajo con la industria, por lo cual yo creo que va a ser mucho más fácil que en otros sitios donde no tienen ese contacto. Y además tengamos en cuenta que los ciudadanos están apoyando mucho estas iniciativas porque son energías limpias. Que eso es importantísimo. Y aquí los empresarios y las instituciones hemos hecho un esfuerzo muy grande pues, para ser sostenibles, porque tened en cuenta que tenemos un puerto de estuario en el que convive por un lado 16 espacios protegidos y por otro lado el parque industrial de gran categoría que tenemos, ¿no? Entonces la buena noticia es que somos sostenibles, hay equilibrio y eso favorece también el que yo creo que el que se asienten aquí empresas potentes va a ser mucho más fácil, porque los ciudadanos lo esperan con muchísimas ganas. Has hablado de los ciudadanos y eres alcaldesa.
¿crees que entenderían un transporte municipal basado en hidrógeno? Pues sí, de hecho, ahora mismo en el próximo Consejo de Administración van a entrar ya 10 autobuses que son totalmente eléctricos, 100%. Entonces, también estamos trabajando para que los edificios municipales y otros pues tengan energía fotovoltaica. ¿Por qué no con hidrógeno verde? Pues también. Yo creo que tenemos que ser vanguardistas, tenemos que adelantarnos a los tiempos y, por supuesto, que podemos compatibilizar perfectamente lo que existe en la actualidad con el hidrógeno y además es el futuro, ¿no? Además, quería señalar el trabajo tan importante que se está haciendo en Huelva de esa transición, porque yo me acuerdo que estaba en el puerto cuando decían los técnicos, pues en el 2030 ve qué pasa, porque a los combustibles hay que decirle adiós. ¿Qué hacemos? Cerramos el puerto y fíjate el cambio, ¿no? El cambio es que nos hemos puesto a la vanguardia, ¿no? Yo creo que eso es importante, que vayamos por delante, porque si vamos por detrás, camarón que se duerme, ya sabemos todo lo que le pasa. Que estamos por delante está claro. Si aquí la cuestión es que seamos capaces de continuar estando por delante, que es donde está el truco. Carlos, hemos hablado, la mesa va sobre normativa, hemos hablado de normativa de hidrógeno, hemos hablado de regulación, importación y exportación, pero si queremos poner un proyecto de hidrógeno, no es la normativa de hidrógeno la única que nos afecta. Hay que hablar de agua, hay que hablar de suelo, hay que hablar de usos industriales del suelo, hay que hablar de transmisión de energía eléctrica. ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta más allá de una normativa específica de hidrógeno? Te sale aquello de que con la competencia hemos tropezado, ¿no, amigo Sancho? Es decir, yo creo que has tocado y has puesto encima de la mesa 4 vectores que mal gestionados estrangulan el desarrollo de un sector, 4 vectores, que bien gestionados fomentan el desarrollo armónico de un sector. Que el sistema eléctrico, mercado eléctrico y el sistema gasista, mercado gasista acaban aunados y esas son las directrices, ¿no, Cristina?, que se emanan de la Unión Europea, podemos dar por un hecho. Eso quiere decir que el despliegue de renovables va de la mano del despliegue del hidrógeno renovable. Y yo creo que el 85, el 95% de los que estamos hoy aquí sentados sabemos la sangre y el sudor y en ocasiones las lágrimas, ¿no?, que se producen ante las dificultades que el marco jurídico administrativo actual en este país coloca frente a iniciativas de desarrollo de energías renovables. Esto que viene a continuación no está dicho con el ánimo de bailarle al agua a nadie, pero yo tomo siempre como referencia una decisión que se toma en esta comunidad en el año 2019, cuando aprueba su actual legislación urbanística, la lista. Y es una decisión que para mí es estratégica a nivel de definición de políticas públicas, de ordenación del territorio, de ocupación del suelo, urbanísticos y también energéticas en la parte que toca. Y es considerar que el uso del suelo no urbanizable para generar energía renovable es un uso propio, consustancial al suelo no urbanizable, porque la concepción del suelo no urbanizable hoy no puede ser la del año 1956, cuando se decía lo consustancial al suelo no urbanizable pues es cazar, es talar, es sembrar y es pastorear. Ese es el producto lógico de una normativa aprobada en una determinada época. Bueno, pues Andalucía en el año 2019 dice y generar energía renovable también. Igual que dice y aprovechar los recursos naturales minerales también. Creo que es un acierto. Creo que es un acierto que modestamente algo tendrá que ver en un mayor dinamismo en el desarrollo de 2 sectores que lo tienen todo que decir en una cuestión como la que nos ocupa. Frente a esto hay alternativas y son alternativas perniciosas, pues encontrarte con que recientemente pues, una comunidad autónoma mucho más chiquitita que Andalucía, pero una comunidad autónoma con su Parlamento regional, pues mediante ley decreta una moratoria en el despliegue de renovables. Es decir, en el mismo momento que desde la Unión Europea se dice, señores, esto tiene un interés público superior. La generación, el transporte, la distribución y el almacenamiento, porque vivimos en el mundo que vivimos y en la época en la que estamos. Pues bien, pues en paralelo a esa decisión recogida en Red 3, en la Directiva de Fomento y ya adelantado en algún reglamento previo del año 2022, parece que hay ciertas concepciones
y ciertos planteamientos que están empeñados pues, en nadar contracorriente, pero son obstáculos importantes los que se colocan en el camino. Luego, el uso del suelo, el hacer más accesible el desarrollo de estos proyectos vinculados al despliegue de renovables es un elemento clave. ¿Qué vamos a hacer con el suelo no urbanizable? ¿De qué manera vamos a contemplar la posibilidad de que el suelo no urbanizable, en un proyecto de energía renovable donde se contempla la producción de hidrógeno, pues puede tener o no cabida en ese tipo de suelo? El factor agua sería otro elemento clave. Bueno, pues revisemos los planes de demarcación aprobados en el año, si no recuerdo mal, 22 hacia el 27 y veamos qué organismos de cuenca han interiorizado pues una circunstancia novedosa que se introduce en el sistema de reparto de recursos a la hora de identificar demanda y poner en la oferta recursos suficientes con los que satisfacerse. Ahí, una vez más, pues uno se hace ese ejercicio, comprueba que hay cuencas y organismos de cuenca que han tomado en consideración esta circunstancia y que han visto venir lo que puede suceder de aquí al año 2027 y quienes están viviendo pues, con unos usos que no contemplan ni interiorizan estas nuevas demandas. Dos últimas cuestiones, si me lo permites, Javier. O sea, yo creo que los temas de seguridad industrial afortunadamente están manejadas y bien manejadas, APQ, CLP, Seveso, es decir, hay una normativa de seguridad industrial que a la hora de manejar en la molécula está ahí, con unos requisitos propios de un país que vive en un entorno como el europeo, y dejaba para el final la cuestión ambiental, ¿no? ¿Cómo enfocamos ambientalmente el encaje desde el punto de vista autorizatorio de estos proyectos? Supongo que muchos también serán conocedores de un primer paso que se ha dado modificando la normativa básica de evaluación de impacto ambiental para sujetar estos proyectos de generación de hidrógeno verde a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificado. Eso ha empezado a despejar dudas, porque lo cierto es que la producción de hidrógeno estaba en la normativa de impacto, pero sin discriminar. Se podían hacer interpretaciones de cuándo se metió, qué era lo que había, para llegar lógicamente a la conclusión de que si esto es nuevo, evidentemente el legislador no estaba pensando en ello. Cuando decía esto se tiene que sujetar a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, lo tenemos resuelto, mejor, peor, pero lo tenemos resuelto y hay un criterio que sería, y esto no va en detrimento del ejercicio legítimo de competencias por parte de las comunidades autónomas, pero creo que sería bueno transmitir un mensaje potente al mercado de este va a ser el marco en España. Y no jugar, como hemos jugado en ocasiones, a, si me lo permitís, lo tuyo y un huevo duro. Y entonces encontrar con mucho trabajo los asesores jurídicos para identificar la última ordenanza municipal que finalmente califica la actividad donde en el término municipal de al lado no lo está. Nos queda, y ahora sí termino, nos queda un elemento por cubrir, que es cómo vamos a tratar esto desde el punto de vista de IPPC. Es decir, lo sujetamos a autorización ambiental integrada, como sujetamos a autorización ambiental integrada de manera discriminada a la fabricación de hidrógeno, o pensamos en un tratamiento ambiental distinto como hemos hecho en materia de evaluación ambiental. Estos serían, pues, grosso modo, los elementos de una normativa que, como apuntas, no es gasista, pero es crítica en el despliegue de estos proyectos. Aprendamos, porque creo que hay mucho que aprender de lo que ha sucedido en el despliegue de renovables, seamos conscientes, y esta mañana se ponían encima de la mesa, la adicionalidad que va a suponer en términos de despliegue de nuevas capacidades de renovables, seamos conscientes de la controversia política, de la controversia social y también ya de la oposición jurídica. Tenemos leyes en España que dicen que hay que morar en el despliegue de renovables, como antes decía, extraigamos las conclusiones debidas y tratemos de aplicar todo ello a algo por lo que en estos momentos no parece que hayan dudas en la necesidad de articular un sistema jurídico que fomente el despliegue de los gases renovables en general y del hidrógeno en particular. Muchas gracias. Bueno, es hora de ir cerrando. Los amigos de la prensa me han dicho que les preguntase a cada uno una pregunta corta que valga luego de titular, para no tener que resumir
esta mesa sobre normativa. Entonces voy a hacer eso. También me han pedido que esta pregunta corta, que por favor que no les obligase que fuese centrada exclusivamente en normativa, porque es muy difícil poner un titular de un periódico sobre normativa de hidrógeno. Entonces, Carlos, 1 minuto para un mensaje que les valga de titular a los compañeros de la prensa que están copiando. Me lo pones difícil, no por la prensa, sino por el minuto. Bueno, pero vamos, es que si no, no es un titular, si no, no sale un publireportaje, o sea, tiene que ser una cosa que rollo Twitter. Se ha hablado de un proyecto país, y si es un proyecto país, operadores privados, administraciones públicas, tienen que ir de la mano para crear el clima necesario. En ese clima, en un estado como el que vivimos, la regulación y la legislación tienen muchísimo que decir. Cristina creo que lo incorporaba. Pensemos en la seguridad del suministro. Pensemos en el trilema energético y de que aquí lo que nos estamos jugando no es solo que es muy importante la política energética y no solo que es muy importante la política económica, sino que nos estamos jugando cuestiones que tienen que ver con la seguridad. Entonces, bueno, pues seamos conscientes de todo ello desde el más macro al más micro y tratemos de ser consecuentes con esa proclama de que estamos ante un proyecto país. Muchas gracias. Manuel. Bueno, lo único que quiero decir es que Andalucía es el lugar idóneo para el desarrollo de toda esta tecnología de producción del hidrógeno, no solamente por las cuestiones de recursos naturales que tiene, sino también por la propia seguridad jurídica que nosotros damos ahora mismo dentro de la estabilidad política en la que nos encontramos. Se presentó el nuevo decreto de simplificación, que en los últimos 40 años nadie hizo y que reduce de manera drástica la carga burocrática. Y la prueba está en el desarrollo tan amplio que ha tenido y tan rápido que hemos tenido nosotros la Junta de Andalucía en la tramitación de todos los proyectos de energías renovables que no requerían de ninguna moratoria. Y lo digo, ninguna moratoria, que sí ha concedido el Estado porque ellos han sido muy lentos en sus tramitaciones. Nos pusieron contra las cuerdas a toda la Administración para después dar las correspondientes prórrogas, cuando las comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, lo estaba haciendo muy bien. Esto hubiese provocado que realmente se hubiesen ordenado de manera mejor los proyectos que han taponado en muchas ocasiones, pero que demuestra que la Administración andaluza está como primera en desarrollo de todo lo que es la tramitación de proyectos de este tipo. Somos mucho más sencillos, somos más accesibles y la prueba de ello es que muchos de los promotores que estaban tramitando con el Estado quieren volver o quieren venir con nosotros. Lo que pasa es que desgraciadamente el límite que pone ahora mismo el Estado en los famosos 50 megavatios no lo permite. Y hago una reivindicación. Creo que nosotros, que somos la comunidad autónoma en la que somos los competentes del suelo, deberíamos ser nosotros quienes debiésemos de tramitar esas cuestiones, porque pondríamos mejor orden que el que actualmente existe. Muchas gracias. Cristina. Reto en 1 minuto, pero lo voy a conseguir. Yo creo, lo primero es que la transición energética es imparable. Pase lo que pase en cualquier sistema político del mundo, es imparable. Para la Unión Europea, transición energética significa más seguridad energética, porque no producimos combustibles fósiles. Para producir o para conseguir esa transición energética necesitamos fuentes de energías limpias, pero necesitamos hidrógeno verde. Lo he dicho también al principio, sin hidrógeno verde no habrá descarbonización completa. ¿Cómo conseguirlo? Pues yo creo que por parte de la Administración trabajar juntas, todas las administraciones, desde la europea hasta la local, para conseguir crear ese marco legislativo que dará estabilidad y sobre todo que conseguirá atraer las inversiones que son necesarias para este reto tan tremendo que supone la transición energética. Muchas gracias, Cristina. Bueno, a Pilar le sobra medio minuto para vender Huelva, o sea, no. Mi mensaje va a ir enfocado a la captación de inversores, como os podéis imaginar. Así que poner a disposición nuestra ciudad a todos los inversores para que vengan a Huelva.
Estamos seguros de que nos vamos a convertir, somos ya la ciudad verde del sur de Europa, el liderazgo en producción de energía renovable, de energía limpia, yo creo que va a ser es ya una realidad. Y, por supuesto, el compromiso de que trabajemos todas las administraciones públicas unidas a la iniciativa privada, siendo eficaces y eficientes, siendo una administración digitalizada y utilizando siempre la simplificación administrativa. Y, por supuesto, pues alfombra roja para que os quedéis todos con nosotros, que os va a encantar Huelva. El que viene nunca quiere irse. Muchísimas gracias. Bueno, señores, tenemos el honor de cerrar el primer día del Congreso. Es el primer día, todavía quedan 2 más, así que ánimo y muchísimas gracias. La verdad que he tenido un panel formidable. Me voy a quedar con una palabra que le robo a mi amiga Cristina, ¿vale? Señores, esto es imparable. Muchísimas gracias.